Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Esta es la historia de Angkor Wat, pero no la que nos cuentan en los libros de historia. Hoy les relataré el enigma de terror que se esconde tras sus muros milenarios, un relato en el que la oscuridad, el misterio y una antigua maldición se entrelazan para crear una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Y el origen maldito de un templo. Hace ya muchos siglos, en las profundidades del sudeste asiático, surgió un reino que se expandía con una magnificencia envidiable, pero también con secretos oscuros. Se cuenta que el rey Suryavarman II, un monarca ambicioso y sediento de poder, mandó erigir un templo destinado a honrar a Vishnu. Sin embargo, en sus entrañas se ocultaba una verdad inhumana. La construcción de Angkor Wat habría estado marcada por rituales prohibidos y sacrificios que iban más allá de lo concebible para el hombre común. Los relatos ancestrales aseguran que, en la noche de la inauguración, una densa niebla descendió sobre el templo y las sombras parecían moverse por voluntad propia. Los sabios y astrónomos del reino, expertos en los misterios del cosmos, advirtieron que el diseño del templo no era fruto del mero ingenio humano, sino la interpretación de señales que provenían de dimensiones desconocidas. Las 5 torres centrales, elevándose hacia el cielo, no solo imitaban la forma de un monte sagrado, sino que, según una antigua profecía, eran portales hacia un reino de sombras donde moraban entidades olvidadas por el tiempo. Se cuenta que durante la construcción, los artesanos y obreros, obligados a trabajar en condiciones inhumanas, presenciaron fenómenos inexplicables, herramientas que se desplazaban solas, voces que susurraban en lenguas antiguas y figuras espectrales que se desvanecían justo al ser observadas. Algunos afirmaban haber visto, entre las columnas y los pasillos del templo, siluetas que parecían caminar sin cuerpo, portadoras de un destino trágico, condenadas por un pacto oscuro sellado en el mismísimo corazón de la creación. 2. La arquitectura como reflejo de la oscuridad. Angkor Wat, con su imponente estructura y su perfecta simetría, es un laberinto de enigmas tallados en piedra. Cada relieve, cada inscripto, parece narrar una historia de agonía y misterio. Los muros del templo, adornados con escenas de antiguas batallas divinas, muestran dioses en posturas de furia y tristeza como si fuesen presagios de una maldición eterna. Se dice que si uno se detiene a observar con atención, puede distinguir entre las figuras de héroes y demonios, en una danza macabra donde lo sagrado y lo profano se confunden. Durante las noches sin luna, cuando la oscuridad cubre por completo el recinto, las sombras cobran vida. Algunos visitantes que se han aventurado a recorrer el templo en esas horas cuentan que han oído el eco de pasos lejanos, de rezos ininteligibles y de lamentos que parecen surgir de los abismos del pasado. Los corredores y galerías, diseñados para conducir la mirada hacia el infinito, se transforman en pasillos laberínticos en los que el tiempo parece detenerse y cada rincón oculta un secreto que solo se revela a aquellos que se atreven a desafiar la penumbra. La orientación del templo, meticulosamente calculada para alinearse con eventos astronómicos, refuerza la idea de que Angkor Wat fue concebido como un puente entre el mundo terrenal y una dimensión oculta, en la que las fuerzas del bien y del mal se disputan el control de un destino escrito en las estrellas. La precisión de sus medidas y la complejidad de su diseño han desconcertado a ingenieros y científicos modernos, quienes aún se preguntan cómo pudo haberse construido semejante obra sin la tecnología actual. La respuesta, según algunos relatos prohibidos, es que no todo se hizo a mano. Hubo pactos con entidades de otro mundo, seres que otorgaron conocimientos arcanos a cambio de un tributo que, con el tiempo, se convirtió en la semilla de una maldición. 3. Las inscripciones del destino y los ecos del pasado. En las paredes del templo, entre el intrincado trabajo de piedra, se ocultan inscripciones que narran eventos que desafían la lógica y la razón. Son relatos que hablan de sacrificios humanos, de pactos con dioses olvidados y de un ciclo interminable de retribución. Los jeroglíficos, escritos en un idioma que solo los iniciados podían comprender, parecen advertir sobre la inevitabilidad de la venganza de aquellos que fueron ofendidos en el altar de lo divino. Los sabios de la época decían que cada trazo, cada figura tallada, era un recordatorio de que la gloria del imperio no se construyó únicamente sobre el sudor y la devoción, sino también sobre el sufrimiento y el dolor de almas inocentes. Se relata la historia de un joven escultor encargado de inscribir las escenas más imponentes, que desapareció misteriosamente en el interior del templo. Algunos aseguran que su espíritu aún vaga por los pasillos, lamentando las ofrendas impías y buscando redención en un eco de sus gritos silenciosos. Las leyendas locales cuentan que, en determinadas noches del año, cuando la luna se oculta tras densas nubes, se pueden ver figuras espectrales que emergen de las paredes, como si los relatos grabados en piedra quisieran cobrar vida para contar su historia de horror.
Aquellos que han presenciado este fenómeno aseguran haber sentido un escalofrío que recorre la columna vertebral, una sensación de ser observado por ojos antiguos y vengativos que no han olvidado jamás las injusticias cometidas en nombre del poder. 4. El ritual de la medianoche y el despertar de la maldición. Una de las leyendas más inquietantes relacionadas con Angkor Wat es la del ritual de la medianoche. Se dice que, en noches particularmente oscuras, un grupo de monjes exiliados se reunía en secreto en el recinto del templo para realizar un ritual destinado a invocar la presencia de una deidad olvidada. Este ritual, realizado en un lenguaje prohibido y con cánticos que parecían arrancar el alma, despertó fuerzas que hasta entonces yacían dormidas en el corazón del templo. Aquellos que se atrevieron a acercarse a los límites del recinto durante estas ceremonias cuentan que la atmósfera se volvía irrespirable, como si el mismo aire se impregnara de una esencia maléfica. Las sombras se alargaban y se retorcían en formas imposibles, y en el silencio sepulcral se podía distinguir el eco de una risa macabra. Los monjes, con los ojos inyectados en un fervor desquiciado, parecían comunicarse con presencias que trascendían lo humano, invocando espíritus que habían sido olvidados por el paso del tiempo. El resultado de aquel ritual fue el despertar de una maldición que se cree sigue latente en cada piedra del templo. Desde entonces, los relatos de desapariciones inexplicables, apariciones fantasmales y fenómenos paranormales han proliferado, alimentando la creencia de que Angkor Wat es un portal hacia reinos donde el terror es ley. Muchos locales evitan acercarse al templo después del anochecer, convencidos de que el lugar guarda secretos que es mejor no desvelar, pues el conocimiento de estos misterios podría condenar el alma de quien se atreva a escucharlos. Un encuentro personal con lo sobrenatural. Hace algunos años, motivado por la sed de descubrir la verdad oculta tras las leyendas, emprendí un viaje que cambiaría mi destino para siempre. Llegué a Camboya en plena temporada de lluvias, cuando la niebla se volvía espesa y la atmósfera parecía cargar con presagios oscuros. Guiado por relatos y advertencias de lugareños, me interné en la jungla en busca de Angkor Wat, decidido a enfrentar la sombra del pasado. El camino hacia el templo estaba plagado de obstáculos, senderos inexplorados, sonidos extraños que emergían de la espesura y una sensación constante de ser observado. Al arribar ante la imponente silueta del templo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La estructura, enmarcada por la vegetación salvaje, parecía emerger de otro mundo, como si el tiempo y el espacio se hubiesen rendido ante su misterio. Decidí esperar la medianoche, cuando las leyendas aseguraban que los velos entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se volvían difusos. En la penumbra, armado solo con una linterna y mi determinación, comencé a recorrer los pasillos del templo. A cada paso, el eco de mis pisadas se mezclaba con un murmullo incesante que parecía provenir de las paredes mismas. Era como si el templo me hablara en un idioma olvidado, revelando fragmentos de una historia de terror que nunca debía ser conocida. Fue en una de aquellas galerías donde ocurrió lo inimaginable. Una figura, difusa y espectral, emergió de la oscuridad. No era un ser humano, sino algo que parecía tejido de sombras y desesperación. Durante unos segundos eternos, nuestros ojos se encontraron y en ese instante comprendí que había cruzado el umbral de lo prohibido. La figura, con un gesto casi imperceptible, indicó un pasaje oculto en la pared, un arco olvidado que conducía a un recinto subterráneo. Mi corazón latía con fuerza, pero una curiosidad casi morbosa me impulsó a seguirla. Bajé por una escalera de piedra desgastada por el tiempo, adentrándome en una cámara oculta donde los relieves adquirían una nueva dimensión. En lugar de representar escenas de gloria y divinidad, ahora parecían narrar episodios de tormento y venganza. En el centro de la cámara, una estatua imponente de una deidad olvidada dominaba el espacio, con rasgos deformados y una expresión de dolor eterno. A su alrededor, restos de ofrendas antiguas y símbolos arcanos sugerían que este había sido un lugar de rituales oscuros, donde se ofrecían sacrificios en nombre de pactos inhumanos. Mientras mis ojos recorrían los detalles macabros, sentí que la temperatura descendía bruscamente y un viento helado se colaba por las grietas de la piedra. Un murmullo creció en intensidad hasta transformarse en un clamor ensordecedor. Fue en ese momento que comprendí, había desatado una fuerza que no debía ser perturbada. La oscuridad se materializó a mi alrededor, envolviéndome en un abrazo mortal, y por un instante, creí escuchar la voz del mismísimo rey Suryavarman II, advirtiéndome sobre la maldición que pesaba sobre el templo. Logré salir de la cámara subterránea, pero el encuentro dejó una huella indeleble en mi alma. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, veo destellos de sombras y oigo el eco de un grito lejano que me llama desde las profundidades de Angkor Wat. No soy el mismo desde aquella experiencia. Algo en mí se quebró y la frontera entre lo real y lo sobrenatural se volvió difusa. Vi el legado de la maldición y la eterna búsqueda.
La historia de Angkor Wat, contada a través de los siglos por aquellos que han tenido el infortunio de enfrentarse a sus secretos, es un recordatorio de que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas. La maldición que se dice pesa sobre el templo no es fruto de la superstición, sino de la conjunción